a Dios al principio y vuelvo a darla porque hablar la palabra es un privilegio de Dios concedido y una gran responsabilidad a la vez. No puede uno sino tener un juicio permanente de Dios sobre todos los que predicamos. Dice la Biblia: no hagáis muchos maestros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Por lo tanto, el que predica va a ser más juzgado con mayor severidad como el que oyó y no creyó. No podemos nosotros hablar de nosotros mismos. Eso es lo que nos está prohibido. Predicar como nosotros mismos, sino a Jesucristo, que es crucificado. Quien siga en esta regla, siguiendo la enseñanza apostólica, va por buen camino, pero Dios me ayude ahora también en lo que tengo que hablar. Quisiera, quizá en cortas palabras, resumir lo que corresponde a nuestra fe. Hemos estudiado acá en la congregación acerca de lo que nos constituye hijos de Dios, o nos declara hijos de Dios. En el Sermón de la Montaña el Señor Jesús dice que debíamos hacer tales cosas para que seamos hijos, ¿cierto?, de nuestro Padre Celestial, que hace que su sol salga sobre los justos, ¿cierto?, y los injustos, ¿cierto? También dice que verdadero hijo es el que hace la voluntad de su Padre. Así que si queremos pues, ser considerados hijos y ser hijos de Dios, tenemos que considerar qué es lo que nos constituye en hijos de Dios. Y hay algo que nosotros no podemos soslayar, y hay algo que no podemos nosotros dejar de decir. ¿Qué es lo que constituye una iglesia y qué nos constituye en hijos de Dios? La respuesta es muy fácil, ¿cierto?, pero también decidora. Dios, a causa de Jesucristo, nos llama ahora hijos de Dios, ¿cierto? Pero ¿cómo se produce esto? ¿Cómo se produce en nuestras vidas esto de ser hijos de Dios? Vayamos a 1 de Juan. Partimos diciendo algo muy difícil de entender. Nosotros hablamos de cosas que no vemos. Y en 1 Juan queda claro esto en el hecho, en el capítulo 4, versículo 8, dice en adelante, texto muy conocido de la iglesia: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Este texto se lo lee en todas partes, en cada momento, en todas las iglesias. Pero cuando habla de que Dios es amor, lo circunscribe específicamente a un evento para que nosotros lo podamos conocer. De hecho, la tierra está llena de la misericordia y del amor de Dios, pero en particular esto que está hablando se refiere al amor como tal. Se conoce en esta forma. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Entonces, cuando dice Dios muestra su amor, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Qué dice? ¿Cómo se mostró? Dice, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo.
para que vivamos por él. 4:16 dice, porque de tal manera amó Dios que ha dado para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo se nos conecta la epístola, la carta, con el Evangelio de Juan? De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, así conocemos el amor nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿cierto?, a su Hijo. Lo saben, ¿cierto? Esto lo dice primera de Juan 4, esto lo dice San Juan capítulo 3, versículo 16, y esto lo de San Juan 4, versículo 9, a lo que quieran anotar. ¿Se acuerdan de algún texto más que hable de algo parecido a esto? Porque estamos hablando de conocer el amor. ¿Tiene algún texto que en su mente? Hay otro más, ¿cierto? Que podríamos tener muchos más. Lo perdamos primero de Juan, vamos a Romanos 5. Romanos 5, versículo 6 al 9. Pero el versículo que prueba lo que vamos hablando está en Romanos 5, 8. Yendo específicamente al versículo. Dice, voy a leer el versículo 6, es muy importante que ustedes lean lo anterior. Cuando puedan ahí lo que dice, pero voy a leer el 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles o flacos, a su tiempo murió por los impíos. Como dice la Biblia, con los inicuos fue contado. Lo crucificaron entre ladrones. Él no murió por sus pecados. Fue contado con los inicuos. No en él maldad ni engaño. Todos se descarrieron, todos lo despreciaron. Pero Dios cargó en el pecado de nosotros, dice, ¿cierto? Entonces dice aquí, a su tiempo, o sea, en el momento establecido por Dios, murió por los impíos, o sea, por los pecadores. Por eso dice, ciertamente apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios hace grande su amor, eso significa encarece, o su caridad, ¿cierto?, para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí está el texto relacionado. Mas Dios encarece su amor, o en esto mostró Dios su amor para con nosotros, su gran amor por nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y quién nos envió a esto mismo? Nuestro Dios. Por lo tanto,
no vimos a Dios nunca en nuestra vida. No lo hemos visto jamás. Y la misma Biblia dice, a Dios nadie lo vio jamás. Que Adán hubiera hablado con Dios no significa que lo veía. Entonces, yo creo que con esto podríamos terminar específicamente. Fíjense que a Dios no lo vemos. Yo puedo decir que veo su obra en las cosas hechas, como dice Pablo, ¿cierto? Él se ha dado testimonio a través de las cosas hechas, pero principalmente hoy Dios se ha querido mostrar no por la creación, sino que la salvación no es por creer que hay un Dios creador, lo cual es cierto, y lo seguimos creyendo así, tal como lo dice la Escritura, que Dios creó todas las cosas, sino que Dios se ha querido revelar en su amor de darnos a su único Hijo. El Dios invisible es conocido en Cristo Jesús. Se hace conocido a nosotros en su amor en lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. Entonces, si usted quiere conocer a Dios, quiere verle, tiene que seguir a Jesucristo. Por ahí uno decía, muéstrame el Padre y me va. Jesús le respondió, he estado tanto tiempo contigo y no me has conocido. El que te ha visto al Padre. Esto todavía algunos no lo pueden entender, ¿cierto? Pero es claro de que el Señor Jesucristo es Hijo no por creación, sino porque es uno con Dios. Y uno es lo que nos conviene en darse el favor nuestro con nuestros pecados. Fíjense, lo que dice aquí de escribir, cuando éramos pecadores, dice Cristo murió por nosotros. Ninguno de nosotros lo consideraba, pero Dios hizo provisión de salvación para nosotros, entregando a su Hijo por nosotros y habiéndolo ofrecido de mucho antes, ¿no? Como dice la profecía. Como cordero sería llevado a matar de 16. Delante de sus proscritores no abriría su boca, sino que sería contado como una oveja de matadero. Pues bien, entonces, ¿qué me constituye el Hijo de Dios? Pregunta. ¿Es necesario ser hijo de Dios? ¿Tiene alguna relevancia? Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1. Nos hace muy bien leer los primeros versículos de este Evangelio. En San Juan 1.1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. O sea, el nombre de Verbo es porque por Él fueron hechas todas las cosas. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. En Él estaba la vida, Jesucristo. Y la vida era la luz de los hombres. En Jesús estaba la vida. Dios le plugo dar vida al mundo al principio por medio de Jesucristo. Un Dios del cual son todas las cosas. Y un Señor Jesucristo por el cual son las cosas. O sea, el mundo llegó a tener vida porque Dios le dio que su Hijo creara este mundo y diera vida a las cosas. Por lo tanto, cuando Jesús mandaba y se detenía el mar de Galilea, o cuando le decía al hombre, le decía, sal, Lázaro, sal fuera, con autoridad, es porque, como dice también en el Evangelio, según San Juan capítulo 5, al Padre le plugo que el Hijo tuviera vida en sí mismo. Quien tenía vida en sí mismo, Dios lo señaló
desde antes de la fundación del mundo, y de acuerdo a sus propósitos y tiempos establecidos, lo entregó por nosotros, y en esto Dios se nos ha revelado, el Dios oculto se nos ha revelado, y nos ha mostrado su amor a nosotros. ¿Cuáles son sus intenciones para nosotros que éramos pecadores y enemigos de Dios? Porque según la descripción de la Escritura, nadie busca a Dios. Y a ese Dios que no se ve y que nadie busca, Él quiso acercarse a nosotros, pecadores y merecedores, enviando al Hijo que más amaba. Y le amaba, ¿saben por qué? No porque era de su ADN. Porque Jesús no fue creado por Dios. Es Hijo de Dios en verdad y amor, dice el Evangelio, la segunda carta de Juan. Hijo de verdad. Porque Dios lo amó por cuánto? Amó la justicia. Y aborreció la maldad. Por eso Dios lo ungió con honra y alegría más que sus compañeros. Cuando Dios dijo, este es mi hijo amado del cual me complazco, no era porque era su retoñito. ¿Por qué amamos a los hijos? ¿Por qué son tan importantes para nosotros? Porque son de nuestra carne, son uno de nosotros, pero son los que van a continuar vivos después, son la lámpara que van a nombrar cuando no estemos delante del Señor. Investiguen, escrito. Bueno, pero referente a todo lo que estamos diciendo, es que cuando uno se para en la mañana y tiene problemas, no ha podido pagar las cuentas, lleno de aflicciones, ¿dónde está Dios? Tiene que mirar hacia el evento del pasado, no lo que tiene en los bolsillos, y saber que Dios le ha dado a Jesucristo a causa de que pagó los pecados suyos con su muerte, vida eterna. Y esta vida, que usted la puede ver muy importante, la cual se le va a pasar como un vapor, en lo rápido que pasa la vida, cuando llegue el momento de viejo, de enfermo, de postrado, va a ver que realmente sembró para vida eterna y no haber creído en Jesucristo. Porque ese día la palabra de Dios le va a hacer para consuelo, lo va a visitar, el Espíritu de Dios le va a recordar lo que aprendió en la iglesia, de que su Dios lo ama, ese Dios que no viene al lado y dice, ¿y dónde está Dios que no me cambie camilla, que no me quite estos dolores? Bueno, lo dijo en él, por cuanto comiste te hago morirás. Pero el mismo Dios que dice morirás, también dice, el que cree en mí, en tu Hijo amado, tiene vida eterna. Y no andrá en condenación, mas pasó de muerte a vida. Una palabra que me condena y una palabra que me salva. Y las dos son palabras de Dios, ¿no les parece? Que todo lo malo que nos pueda venir viene de Dios, y todo el bien nos puede venir de Dios si nos allegamos a Él con nuestra zona arrepentida. O el mal que Satán pudo derramar sobre el Job fue más allá de lo que Dios le permitió. No pudo tocar más allá de lo que entonces no le temamos. Y si nos toca la vida, aferrados estamos a la que viene, porque esta ya se está yendo. Uno puede pensar que no, yo voy a ir por ahí por los 70, me quedan 20, puedo pasarla bien todavía, disfrutar. No es malo disfrutar, pero cuando el corazón está puesto en esto y el gozo no está puesto en que usted, Dios le ha llamado hijo por causa de que su hijo pagó los pecados suyos, por cuanto él se mostró. Usted ha despreciado la muestra máxima de existencia de Dios. ¿En qué? En que envió a su hijo. A Dios no lo ha visto nadie jamás. ¿Cómo puede usted que Dios existe? Bueno, vino a él una vez, se murió en la cruz por nosotros y dijo que ¿quién lo había enviado? ¿Qué dijo Jesús de su padre? Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Se recuerdan qué más dijo del Padre? Padre, los que me diste, quiero que estéis conmigo. ¿Se recuerdan? No te ruego, dice, por ellos solamente, sino porque has de creer en ellos por la palabra de ellos. Tantas palabras que dijo Jesucristo, ¿cierto? Pues bien, la prueba máxima de la existencia de Dios para un creyente es el evento de la cruz, el evento del nacimiento de Jesucristo y de la cruz. Cómo Dios quiso por medio de él venir a salvarnos, a nosotros que estábamos sin esperanza. Dígame usted, si tuviera evangelio, ¿qué nos aguardaría según Pablo? Una vida sin miserable. Sin esperanza. Somos los más, si Cristo no resucitó, dice Pablo, porque algunos creían y enseñaban erróneamente que no había resurrección. Si Cristo no resucitó, dice, van en nuestra fe.
y aún estoy en vuestros pecados. Y él dice, somos los más miserables de todo el mundo. Es decir, precisamente nos constituyen hijos de Dios y llenos de un futuro promisorio de la vida eterna, el hecho de creer que Jesús es el Hijo de Dios, porque Él resucitó, todo esto se sustenta. Y la resurrección era algo que dependía solamente de Dios. En manos de Dios, Jesús encomendó su espíritu. Y Dios le resucitó de los muertos. Y dio un testimonio contrario a lo que las autoridades judías y romanas dijeron, que era un delincuente colgado por sus delitos. A Jesucristo lo crucificaron por decir sí, yo soy el ungido de Dios. Y ahora Dios lo resucitó y está a su diestra, cumpliendo lo que dicen los salmos. ¿Está visto en la escritura que el Mesías moriría? Isaías 53 dice, cuando haya puesto su vida en prisión, vivirá con largos días. Claramente después resucitaría. Entonces estas cosas nosotros no las estamos imaginando. Y aquí se nos dice que no conocemos el amor, porque no hemos conocido el amor de Dios en Jesucristo. Cuando usted ama según sus parámetros que aprendió en su casa, cuando ama usted de acuerdo a su propia filosofía que adquirió de la vida, el mundo resulta ser lo que es hoy. Bastante bien. Aman a los que aman, se hacen bien a los que se hacen el bien, se invitan a los que después pueden volver a invitar, ¿cierto? A los que están de baja condición nadie los quiere, a los que están llenos de enfermedades, uno se empobrece ayudándolos. Pero el Señor bajó del cielo y se identificó, y a los pobres les predicó el evangelio. Como veíamos aquí, Jesús dijo que la señal suya a Juan el Bautista era: los muertos resucitan, los cojos andan, los muertos enfermos son sanados, y a los pobres les predicaba el evangelio. Esta verdad llega a los corazones de los pobres, a los que están sin esperanza, a los afligidos, que el Isaías 61 decía que él venía a predicar buenas nuevas, Jesús, a los afligidos, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos un Dios invisible que se ha mostrado a través de las cosas hechas, pero la manifestación más grande de Él hacia nosotros, de existencia y de amor, es en que envió al Hijo que más amaba. Cuando usted tenga un hijo lo va a entender. O cuando vea a usted un padre que ama mucho un hijo, le busca el mejor colegio, ¿no? Donde no hayan patotas para que no le peguen, donde tenga buenos profesores que se preocupen. No quiere que le hagan daño a su hijo. Y es bueno. Y Dios, que conoce esto y conoce el mundo mejor que nosotros, envía a su hijo al peor lugar que podían enviar, ¿cierto? A un lugar y un mundo que lo iba a aborrecer. Y lo aborreció, y a Jesús lo mataron porque lo aborrecían, porque daba testimonio al mundo que sus obras eran malas. Pero en amor sobrellevó la aflicción y se entregó en la cruz por nosotros. Si yo me identifico con Él, estoy empezando a ver a Dios en la faz de Jesucristo. Estoy empezando a conocer a Dios. ¿Cómo es Dios? Da a su propio hijo por mí. ¿Usted intercambiaría la vida de su hijo por la de otro? ¿Lo haría suelto cuerpo? Y además que fuera despreciado, desechado. Bueno, ahí usted puede entender y ver que el amor de Dios es más grande de lo que nosotros podemos llegar a ver hasta ahora. Pero esa es la muestra máxima de Dios. El que ama al prójimo porque lo ha entendido de la cruz, tiene en su corazón la mejor comprensión de amor y la mejor comprensión de la existencia de Dios que cualquier otro. Y el Dios que todavía dice uno, ¿y dónde está Dios con la mano metida en el bolsillo, ¿no? Cuando tiene problemas? Cuando tiene un hijo enfermo, cuando le falta plata y todo, y empieza a dudar del amor de Dios, ¿cierto? Piensa tú si el Cristo crucificado no es muestra del amor de Dios que no se ve. Todos quieren un padre que llena de regalos a los hijos. Todos buscan cosas. Prosperidad, bendición, que no se les caiga ni una muela en lo posible. Pero Dios ha dejado la muerte a la vez
que es la esperanza. La muerte la dejó. Todos los que viven saben que han de Morir. ¿cierto? Pero también dice, yo muerte, seré tu muerte. Y si no vemos el amor de Dios en esta condición, no vemos a Dios tampoco. La única forma de conocer a Dios es creer en el amor de Dios en Jesucristo. Es así como usted puede conocer a Dios. Es así como usted puede ver al Dios invisible. Entonces aquí en 1 Juan, si leemos un poquito más, que es lo que quiero llegar y terminar. Habla de Juan, ¿cierto? Y dice, verso 6, fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio. O sea, la razón de la vida de Juan fue dar testimonio del aparecimiento de Jesucristo. ¿Usted cree no le parece una bendita razón de ser? Y pregunto yo, ¿usted para qué está vivo? ¿Por qué vino a este mundo? ¿Por qué? ¿No es para lo mismo? ¿Tenemos un testimonio? El que cree en Jesucristo se tiene el testimonio en sí mismo. El que de mí se avergüenza, yo me avergonzaré ante mi Padre que está en el cielo. Este hombre no se avergonzó y dio el testimonio que le correspondía. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diesen testimonio de la luz. Aquel es aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Aquel, o sea, que habló anteriormente a de Juan. Dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Usted tiene una ceguedad, como cualquiera, que el Creador puede pasar por al lado suyo, sentarse a tomar un café con usted, y usted no se daría cuenta que se no. Así pasó con Jesucristo. Dios, quien por medio de él creó las cosas, no reconoció a su Creador. ¿Cómo podía él echar fuera demonios con solo la palabra? ¿Cómo poder restituir a un paralítico de 38 años que tenía todos los músculos atrofiados con solo una palabra? Yo con solo eso me podría haber acordado lo que dice el Génesis. Y Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Pero nuestro corazón, dado la vanagloria personal y a robarle la gloria a Dios, no reconoce estas verdades tan claras, ¿cierto? Dice referente a Jesús en el verso 11, a la suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, los que recibieron a Jesucristo, los que creyeron en él, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes constituyen hijos de Dios? En recibir a Jesucristo. ¿Sabenlo? Esto de recibir a Jesús. No, si yo le he recibido, dice usted. Pero cuando alguien se le viene encima y pierde por causa de Jesucristo, aquí está hablando en el contraste del rechazo del judaísmo contra Cristo. Ser cristiano era realmente complicado en ese tiempo. Hoy es fácil, hay libertad de culto. Pero la secta judía, la secta nazarena, eran perseguidos. Pablo los persiguió y los metió en cárcel, el mismo daba testimonio, eso es lo que pasaba. Si no hubiera dicho eso, jamás habrían pensado, el mundo habría creído que los cristianos padecieron de los de su propia nación. El mismo da testimonio de lo que estuvo en el apedreamiento de Esteban. Entonces estamos hablando de recibir a Jesucristo, pero le echan todo el mundo encima. Pero el que se aferra a este mundo no se lleva nada. Nada se puede llevar. Hasta los más grandes sabios, no cristianos, reconocen, se van vacíos.
las manos. Pero nosotros nos vamos con una promesa. Una promesa que se cumple. Y dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los que son estos? Dice, a los que creen en su nombre. A los que reciben a Jesucristo, a los que creen. A los que creen en su nombre. La otra vez nos visitó una persona que estaba llena de problemas y quería saber cómo Dios podía ayudarle en sus problemas. Y yo no, personalmente digo yo, según lo que enseñamos, yo no mido el amor de Dios hacia mí por lo que me da o lo que no me da, por lo que me quita o lo que no me quita. Yo mido su amor hacia mí sobre algo que es inalterable. Es que dio a su Hijo por mí. Y que por causa de él tengo hoy vida eterna. Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Fíjense, yo he creído. ¿Qué me espera? Aunque muera la miseria más grande y la enfermedad más dolorosa. Si es la voluntad de Dios probarme hasta ese punto, me dará también la fortaleza. Pero yo tengo a mi Cristo que me ha prometido esto. Y las palabras de Cristo no son palabras cualquiera. Las palabras de Cristo son espíritu y vida. Por algo se le llama el verbo de Dios. ¿No nos da testimonio en la Escritura que Dios obraba juntamente con él cuando sanaba? Cuando con autoridad llama a Lázaro, con esa autoridad también me llamará del sepulcro. Y a ti también, mi hermano, si no lo envió hermano Jesucristo, no tienes nada que llevarte, salvo la esperanza y la promesa de Jesucristo, que levantó, a los que Dios lo levantó y el mundo no conoce todavía y desecha este testimonio de Dios. Dios lo resucitó para darnos testimonio a todos que Él es el Hijo de Dios. Que el criminal colgado, que los judíos llaman Torah, o algo parecido, criminal colgado, es el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Amén. ¿Dejaría Dios a un criminal en el sepulcro? ¿No trataron ellos de comprarse la guardia romana? El mundo no quiere que tú recibas a Jesucristo. Que creas en Él como Hijo de Dios. Porque sería vergüenza para ti, sería humillación para ti recibirlo. Jesucristo por esta verdad fue muerto. Y la pasó peor de lo peor. El venir acá es tomar un camino equivocado para la carne. Usted no. Uno por dentro tiene una fiesta de alegría permanente. Pero el mundo lo va a usted acercar, lo va a acercar. Los enemigos suyos pueden ser los de su propia casa después. Los amigos que usted tenía se le pueden ir viendo y después se le transforman en enemigos. Por usted hablarles de la verdad. Como David decía, que los amigos se le convirtieron en enemigos por decirles la verdad. No importa lo que es. Yo no los quiero asustar. Simplemente quiero decirles de que ser hijo de Dios, considerado hijo de Dios, es el honor más grande que puede ser recibir uno. Ser hijo de Dios es como que tomáramos a Mefiboset y lo sentáramos en la mesa de David. Era su enemigo, el hijo de su enemigo. ¿O no era así? ¿Y qué dijo David? Por amor a Jonatán. Tú comerás en mi mesa como cualquiera de los hijos del rey, todos los días de mi vida. Y lo sentó ahí. Y después no le pagó con la misma misericordia. Después se demoró en salir a él cuando lo perseguía su hijo Absalón. No fue, recibió la misericordia como él la recibió. Pero David fue así. Trató al hijo de su enemigo bien por amor a Jonatán, porque le había prometido que tendría cuidado de sus hijos, ¿cierto? A ver, terminó entonces con lo que quiero decir. ¿Qué es lo siguiente? Al Dios que no vemos, ¿cierto? O alguno usted ha visto a Dios. Yo todavía no, pero lo veré un día, porque dice lo de limpio que los hombres verán a Dios, y ahí se van a hablar todas las cosas que son la fe y la profecía, porque lo vamos a ver con los ojos.
Pero usted hoy puede aferrarse al Dios, no al Dios invisible a sus ojos, a través de Cristo, que es la imagen del Dios invisible. Y dice aquí en 1 Juan, ¿cierto? Más todos, en el versículo 12, a todos los que lo recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Por lo tanto, si usted hoy se alegra y cree que Jesús es su Salvador, es porque Dios lo considera su Hijo, porque Dios lo ha constituido en su corazón su Hijo, a través del hecho de que usted crea que Jesús murió por sus pecados, a través de que crea que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, que vino de Dios a ocupar el lugar como Rey de Israel, conforme a la promesa que Dios decía que no mataría a David, varón que se en su trono, aquel rey que gobernará para siempre, sobre todo las naciones, como dice el Salmo 71. Pero no solo por rey, sino que primeramente sacrificio y ofrenda por los pecados. En él quien esperamos, entonces, usted, Dios lo ha engendrado, hijo. Por lo tanto, fíjese, es común que la gente busque leer la Biblia. Es común que la gente venga a escuchar la palabra de Dios un día domingo con este frío. Ustedes están haciendo locuras, cosas que la gente no hace. ¿Saben por qué? Porque Dios lo ha engendrado hijo. Porque Dios ha puesto la fe en Jesucristo en su corazón. Y si usted todavía no se identifica con Jesús crucificado, yo ruego por usted que Dios así lo haga. Es común que la gente lea la Biblia. Es común. ¿Qué es lo que busca la gente? ¿Qué es lo que buscábamos nosotros? ¿Qué es lo que todavía nos atenaza para que nos vayamos? El pasarlo bien, el de cuando que tenemos derecho a descansar. Pero yo le aseguro que si dijera Jesucristo está aquí en el Paseo O'Higgins, en el Parque O'Higgins, yo creo que llegarían todos. Pero yo no necesito ver a mi Cristo. Yo lo tengo en la cruz y lo tengo a la diestra de Dios, amándome y dándose el favor mío. Y ese es el Cristo que predicamos. Y el creer en Él es lo que lo constituye el Hijo de Dios. Ninguna otra cosa más. Bueno, si usted es un hijo, se comporta como hijo de Dios, pero para eso podríamos hablar un día entero de eso. Lo importante es que primero usted va a estar entendiendo qué es lo que lo constituye el Hijo. Que usted crea, reciba a Cristo creyendo en su nombre. ¿Sabe lo que significa Jesús? O Yeshua, como algunos lo quieren cambiar. Significa Salvador. Pero el ángel dijo que era Salvador ¿de qué? Porque salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Se fijan? La gente quiere un Salvador, pero no de los pecados. Bueno, precisamente, al salvarme de mis pecados, a presentarme sin mancha delante de Dios Jesucristo hoy, me pone como candidato fijo a la resurrección. Por cuanto Él pagó mis pecados por su muerte. Por lo tanto, después dice, más adelante en el versículo, verso 18, a Dios nadie le dio jamás, por si acaso. A Dios nadie le vio jamás, ni Moisés vio su apariencia solamente. Usted habla la escritura. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Entonces, el único que ha estado cerca de Dios y nos ha dado a conocer quién es Dios es Jesucristo. El que lo ve a Él, ve al Padre. Porque Cristo no vino, no ha descendido a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre. Y la voluntad del Padre, la que la señaló a través de los profetas, que tendría que morir, como dice Isaías 53, por los pecados del pueblo. El que se identifica con Jesús como Salvador de los pecados, es el que se constituye en Hijo de Dios. Por lo tanto, San Juan 3, cortito, miren lo que dice. Nicodemo se presentó de noche a Jesús. ¿Ustedes saben por qué? Cuando usted va de noche a ver a alguien, porque no quiere que lo vean, identificándose con algo. Eso es una técnica muy antigua.
Por lo tanto, había un problema en él. Si usted tiene problemas para leer la Biblia, si usted tiene problemas para predicar a Jesús delante de los demás, si usted se atemoriza de hablar de Jesucristo, si todavía tiene dudas de que Jesús sea hijo de Dios, ¿cierto? Usted va a ser un Nicodemo, no un hijo de Dios, un Nicodemo. Uno que ve la obra de Cristo, se encanta, la encuentra bonita, pero no da el salto para creer que es el Hijo de Dios. ¿Me entienden? Y Jesús le dice a Nicodemo lo siguiente. Verso 3. 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo. Porque antes lo que había dicho Nicodemo es: sabemos que has venido de Dios por maestro. Porque nadie puede hacer estas cosas o señales que haces si no fuera Dios con él. ¿Quién era para Jesús? ¿Quién era para él? Era un maestro que había venido de Dios. Pero, ¿cómo había venido de Dios? Un maestro, ¿no? ¿Por qué? Por las cosas y señales que hacían. Y Jesús, bueno, pero qué malo que creyera que era maestro, ¿por qué tan difícil que Jesús? Le pide algo difícil, que nazca de nuevo. Y él dice: pero ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre y hacerme pequeño en el vientre de mi madre? Y Jesús le dice, verso 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y dice: lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Quién aquí es nacido de carne? Todos. Incluido. Todos. Pero nacidos del Espíritu. Ah, es distinto. Ya no son todos, porque creen. No, porque dice: lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. Y no, veamos si todos son nacidos del Espíritu. ¿No les suena parecido a lo que leímos recién en el capítulo 1? En el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. ¿Y Dios qué es? ¿Es carne o espíritu? Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús? Si Dios no te engendra, no puedes ser hijo de Dios. ¿Qué le faltaba entonces para ser engendrado? Recibir como hijo de Dios. ¿Entienden, mi hermano? Tú puedes creer que Jesús era un hombre bueno, que hizo señales, hasta un profeta. Pero ¿qué te dice una persona? No, asociadores no. El Dios que conocemos nosotros no tiene hijos. Fue un buen profeta. Nació de la Virgen, pero no es hijo de Dios. ¿Y qué dice Salmo 69? Salmo 89. Yo seré a él padre, él será mi hijo. ¿Qué dice Salmo 72? Que se postrarán delante de todos los reyes de la tierra. ¿Y qué dice al final de Salmo 72? Y en él serán benditas las naciones. O sea, somos bendecidos nosotros, los gentiles. Él va a ser nuestra bandera en el día final, como dice también Isaías el profeta. Entonces, terminando, usted sabe que es hijo de Dios por el hecho de que Dios lo ha engendrado hijo, porque ha concedido que usted crea que Él es hijo de Dios. Amén. Yo me pellizco y no veo por dónde puede haber salido esto de mí. ¿Por qué escuchaba esto y yo ponía atención? Si a otros no les interesó, porque era más bueno, para nada. Me lo merecía tampoco. Sino que el que me amó
ha hecho algo sobrenatural en mi corazón, un corazón perverso, el mío, sí, perverso, engañoso más que todas las cosas, ¿cierto? Que me haya importado Jesucristo y me importe que haya muerto por pecado y que me identifique con Él. Eso es algo sobrenatural que Dios ha obrado en sus vidas. Dice el que es nacido del Espíritu es. Usted ha sido engendrado por el Espíritu de Dios en su corazón. Y se nota cuando usted se identifica con Él, con Jesús de Nazaret como hijo de Dios. Por lo tanto, lo que yo no veo de Dios, lo veo en mi vida. Lo veo en que cuando yo me duelo, cuando desprecian a Jesucristo y me allego a Él y creo en Él y le hablo y predico de Él, eso es porque Dios ha ganado la batalla y me ha constituido en hijo suyo. Yo creo en su nombre. No me avergüenzo de Él. Espero que sea así, siga siendo así, Dios misericordioso y manteniendo esta condición de hijo mío. Hijo de mí y de ustedes. Pero el Dios que no se ve, ya tomó terreno en mi corazón. Usted puede estar, se va, no quiero ir a la iglesia, va a estar en la fiesta y su corazón le va a dar tristeza. Va a tener un corazón doble. Y va a decir, yo le dije a mi papá que iba a ir a la viña, y fui por otro lado, y después dice, mejor voy a la iglesia a escuchar la palabra. Un padre tenía 2 hijos, y a los 2 les dijo, vengan a trabajar. Uno dijo, sí padre, iré, y fue. Otro dijo que no iba a ir, pero al final fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El que fue. Y esto es, ¿cómo puede ser que haya ido si no quería ir? Porque había nacido del Espíritu. ¿Qué le faltaba a Nicodemo? ¿Quién podía darle a Nicodemo lo que le faltaba? Solo Dios. Por su Espíritu lo podía convencer. No es Él el que convence, convencerá de pecado, de justicia y de juicio. La existencia de que hay un Dios que no se ve está en el hecho de la porfía nuestra de creer que Jesús es Hijo de Dios en contra de todo. El mundo me ha condenado a mí, yo al mundo, dice Pablo. Por su fe, ¿quién condenó al mundo? No es. ¿Por qué? Contrayendo el arca. Se habría frustrado. Si él no hubiera creído. El diluvio, habría muerto todo. Hoy también nosotros somos los que vamos a sobrevivir si creemos que Jesús es Hijo de Dios. Somos los que vamos a traspasar la muerte. Y fíjese que no estoy para nada preocupado porque ese poder no va a salir de mí. Está en Cristo y en Dios. Y me dice que Él sustenta a Jesús todas las cosas con la palabra de su poder. Por lo tanto, está en Él ese poder y me encomiendo sus manos para ese día. Pero que también lo hagan. No entienda de otra forma la fe. Usted, que ha recibido de Dios este don de creer que Él es el Hijo de Dios, sepa que por eso es Hijo de Dios. Ha nacido del Espíritu. Dios lo ha engendrado hijo. Usted es carne por fuera, pero en el día venidero Dios lo constituirá en imagen de su Hijo. Lo transformará a la gloria semejante del cuerpo suyo. Una de las cosas que yo me di cuenta en Corintios 15 que Dios no nos da un cuerpo de carne. Se siembra cuerpo terrenal, resucitará espiritual cuerpo. Filipenses también dice algo semejante. Transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Entonces, mis hermanos, Nicodemo hay muchos. Van de noche Jesús, son los que le dicen, sí que tú soy creyente, soy canutito. Nicodemo, voy de noche. Todavía dudo de que Él sea Cristo. No va a entrar al reino del cielo, no ha nacido del agua y del Espíritu. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le ha contestado a ser hechos hijos de Dios. Terminando entonces, la idea central
¿Qué me constituye un hijo de Dios? Está claro ya lo que es. ¿Qué me constituye un Nicodemo? Ya está claro lo que es. Entonces, si vamos a Efesios, dice en Efesios 1, verso 3, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él en amor. ¿Por qué estamos sin mancha delante de Él hoy? Porque otro pagó los pecados, no porque seamos dignos nosotros. Entonces dice, ¿para qué nos predestinó? Para que fuésemos santos y sin mancha en su presencia, o sea, estaremos delante de Él. Es decir, esto incluye la resurrección que se predica permanentemente, ¿seguro? Dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo. Entonces, ven, soy constituido hijo por medio de Cristo, es decir, por creer que Él es el Hijo de Dios. Es decir, que usted sea hijo de Dios era un plan urdido de Dios desde antes de la fundación. Amén. Antes que Dios dijera, sea la luz, Dios ya a usted lo había escogido como hijo suyo. Entonces lo que se produce en su vida es un decreto divino, se echa a andar, está decidido de Dios mediante la fundación del mundo. Y dice después, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo según el puro afecto de su voluntad. Y me salto un poco más adelante y leo lo siguiente. No, en Efesios no. En el mismo capítulo uno dice más adelante, verso 16, 1:16 de Efesios. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, fíjense, y yo pido lo mismo para nosotros aquí, de sabiduría y de revelación para su conocimiento. ¿Cómo puedo yo conocer al Dios verdadero? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza y la vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia en los santos? El que cree en mí tiene que creer. Y dice, igual aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros. ¿Sabes lo que es algo eminente? Algo eminente, no inminente. Eminente. Por ahí hay un cantante que se llama Eminence. No sé si ustedes lo han oído. Es un moreno. Canta pop. Dice Eminence. ¿Sabes lo que es algo eminente? Es algo que está sobre todo. Es un conocimiento elevadísimo. Una eminencia. Como dice muy bien el hermano, una eminencia es la autoridad máxima. Perfecto. Pero Dios es súper eminente. O sea, es sobre toda eminencia. Sobre todo principal de potestad. Entonces, ¿y cuál supereminente? Grandeza de su poder para con nosotros. La eminente grandeza del poder de Dios es para con nosotros. ¿Cómo yo puedo andar buscando pruebas de Dios? Si en mí mismo se está bien mostrando la grandeza y la eminencia de su poder. Y yo no la puedo ver porque soy un ciego. Quieren ver a Dios y Dios está orando aquí adentro todos los días. Amén. Ahora dice, yo lo que hago no lo entiendo. Luego dice, ¿cuál es aquella supereminente grandeza de su poder? Para con nosotros, los que creemos
la operación de la potencia de su fortaleza. ¿De dónde viene la fe entonces? De la operación del poder de Dios. La fe entonces viene por la operación del poder de Dios. Lo que me constituye en hijo de Dios, que es algo que Dios tenía predestinado antes de la fundación del mundo, y que obra en mí, convirtiéndome en un creyente en Jesús como hijo de Dios y Salvador del mundo. El supereminente poder de Dios, el poder de Dios que sobre todas las cosas, obra en mi vida convirtiéndome en hijo de Dios. Por ahí dice Pablo, nadie puede llamar a Jesús si no es por el Espíritu de Dios. Y ahora, Dios que escogió lo que no es, lo exalta sobre todo lo que es. Y dice, ahora la primera carta de Juan, dice así. Primera de Juan. Dice, capítulo 5. Ahora podemos tener estas palabras, no como dichas al viento. Todo aquel que le cree que Jesús es un maestro, ¿es hijo de Dios? No. Todo aquel que cree que Jesús es un profeta más, o un profeta bueno, ¿es hijo de Dios? No se dice. Dios exige esto para ser constituido hijo. Ahora usted puede saberlo, pero no creerlo. Y si no lo cree, es porque Dios no lo ha designado para él. ¿Qué puede hacer media usted? Ruégale a Dios. Porque Él es el que puede convertirte en hijo de Dios. Si tú naces de la carne es. Si naces del Espíritu de Dios, Espíritu es. ¿Cómo naces del Espíritu? Cuando el poder supereminente de Dios obra en tu corazón, convenciéndote por las pruebas de los profetas y de lo que le aconteció a Jesús, de que eres tu Salvador y Hijo de Dios. Entonces, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿sabe lo que significa Cristo? El ungido de Dios, el elegido, el Rey de Israel, el Mesías, es nacido de Dios. O sea, yo soy su hijo ahora por eso. Miren, Zaqueo, hijo de Dios, había defraudado mucho económicamente. Mateo, cobrador de impuestos, ¿quién no habrá hecho? Pedro, negador de Cristo. Pero todo esto Dios lo constituye en hijo de Dios porque a creer en Él, ¿para qué lo hace? Para que los pecados sean perdonados, mi hermano. Y para presentarlos sin mancha delante de Dios. Y dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y cualquiera que ama a Dios, cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de Él. ¿Se entiende ahí o no? Ya. En esto conocemos que amamos a los que son a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque ese es el amor de Dios, que andemos según sus mandamientos. Es decir, ya esto está claro para nosotros. Si soy hijo, si soy engendrado por el que es espíritu, no puedo andar sobre la carne. Y si tengo pecado, me tengo que arrepentir y enderezarme. ¿Cierto? Arrepentir, creer en Jesucristo, no para perdonar mis pecados y enderezar mi camino todas las veces que sean necesarias. Porque todo aquello que es nacido de Dios, ¿qué pasa con él? Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Ah, mi fe es grande de ello, por eso vence al mundo. ¿O es otra cosa? No es así, sino que dice, ¿quién es el que vence al mundo? Versículo 5. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, Dios, en Romanos 8,
no tiene la respuesta final. Mire, yo puedo, ahora en esta condición de salvador, de creyente, hijo de Dios, me pueden salir puras malos augurios de esta vida. ¿Sí? Baja condición. Pero, y me salen puros vasos, ¿no? Soy ganador. Porque pienso en la muerte. Alejandro Orlando, con todo su gloria y la bendición. Los grandes hombres que no creyeron en Cristo murieron en su gloria. ¿Y después dónde están ellos? El rey de Tiro, vean lo que dice el rey de Tiro. Los faraones. El que cree en Jesucristo vence la muerte por el poder de Cristo, de resucitar los muertos, que Él traerá cuando regrese para levantarnos de ahí. Si el poder es de Dios, acuérdense que nosotros solamente receptores bienaventurados no. Y aquí dice, entonces, a ver, yo estoy queriendo Romanos 8, pero cortito para no alargarnos más. Dice, Romanos 8, verso, para que empiece, paremos un poquito la antenita de aquí, miren lo que va a decir. Dice, en el versículo verso 9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, está en nada. Usted tiene el Espíritu de Cristo porque ha creído que es el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué está diciendo eso? Y dice, y si el Espíritu de aquel, dándolo por hecho, porque acuérdense que debemos por la potencia de su fortaleza. Y Corinto dice, nadie puede declarar que Jesús, el Señor, se da por el Espíritu de Dios. Dice, así, y si el Espíritu de aquel que levantó a quién de los muertos. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? A Jesús. Por medio de su Espíritu. Ese mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús es el que está usted por haber creído que Jesús es el Hijo de Dios. El que ha concedido y lo ha convencido de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué implica eso? Que el Dios que no ve, mora en usted por la palabra. Y ese mismo Espíritu es el que va a levantarlo a la voz de Jesucristo cuando regrese. ¿Qué le parece? Y dice, y si el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. ¿Cómo recibe nosotros este Espíritu? Que nos vivificará por la palabra de Cristo, por creer que es el Hijo de Dios. Yo veo hueso, yo veo el Espíritu de Dios en esos huesos. Loco, ¿no? Eliseo estaba muerto. A un hombre lo mataron y a la rápida lo tiraron, cayó al sepulcro de Eliseo. ¿Sabes lo que le pasó a ese hombre que habían matado y tiraron al sepulcro de Eliseo? Y los huesos secos de Eliseo estaban abajo. Resucitó. ¿No han leído la Escritura? Me lo imaginé. Léelo. El poder de Dios, de su giro de Dios, estaba aún incluso de su hueso. Poder de Dios. El Espíritu de Dios no se apartará de nosotros hasta el día en que el Señor Jesús nos resucite. Esta elección estará sobre nosotros hasta el día en que el Señor venga. Y si me pulverizaran, Dios sabe dónde está cada molécula mía. No es que creó la materia, Él mandó y existió. Pero cuando uno no tiene el Espíritu, duda, espera comprobaciones científicas. Para mí la existencia es algo que está más allá de la explicación de la ciencia. Cada vez se compleja. Se les va más complejo. Gracias a Dios ahora está siendo un poquito más humilde. Están reconociendo que hay cosas que no saben y que están aprendiendo todavía. Nosotros somos más sencillos y preferimos recibir el testimonio directo de Dios. No es notorio. No me puedo hacer un cabello blanco. Yo mismo me di cuenta que yo puedo ser muy creativo como artista, pero no puedo dar vida. Y ahí mismo me convencí de que hay un creador. ¿Cómo puedo tener yo vida si yo no me puedo dar vida a mí mismo? ¿Cómo se organizó mi ADN?
Dios mueve para allá, para acá, y sale una persona distinta. Para acá, sale otra persona distinta, y cada uno con un propósito. Pero la persona todavía cree que hace su voluntad en la tierra. Y sabemos que para los hijos de Dios no es así, lo escogió para esto mismo. O sea, mi vocación estaba escrita desde antes de la fundación del mundo. Esto es lo más importante que usted hace en el día. Aunque usted dedique 6 días a trabajar, esos 6 días que usted trabaja con la comida que perece. Pero este día usted trabaja con la comida que permanece, que a vida eterna permanece. ¿Cierto? Y dice la Escritura en Romanos, miren el plan que Dios tiene para ustedes, mi hermano, y para mí, para todos. Versículo, Romanos 8, versículo 24. Porque en esperanza somos salvos. Romanos 8, 24. Más la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Ves? No son cosas que se ven, entonces la gente, no existe. Pero aquí ya estamos viendo obra de Dios sobrenatural en nosotros que hagamos lo que la gente generalmente no le gusta hacer. Dice, porque en esperanza somos salvos, más la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿para qué lo espera? Es decir, nosotros, entonces, el hecho sobrenatural de creer cosas que no están, que pasa por locura para muchos, es el poder de Dios mismo, supereminente obrando en nosotros, dándolas por ciertas, dándole crédito a los profetas y a los testimonios de los apóstoles que no hablaban. Luego dice, empero, lo que no vemos, esperamos por paciencia, pero empero lo que no vemos, esperamos por paciencia, esperamos. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque hemos de pedir como conviene, no sabemos o no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu, pide por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el mismo Espíritu que está en nosotros, para que creamos, para convencernos, también hace bendición por nosotros, porque es Dios. Dice más, el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por nosotros. O sea, el mismo Espíritu ahora, incluso en nosotros, por creer, pide por nosotros. ¿Saben qué nos falta para poder mantenernos como hijos de Dios? Y pide por nosotros. Entonces dice, y pide, dice, con gemidos indecibles. ¿Saben lo que es indecible? Que no se pueden reproducir o decir. Estas cosas las recibe Pablo como revelación de Dios. Mal es el que escudriña el corazón, sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Y sabemos que a los que Dios aman, a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Eso es saber a los que conforme al propósito son llamados, o sea, a la predestinación de antes de la fundación del mundo. Dice, porque a los que antes conoció, también predestinó. Entonces, antes que yo existiera y el mundo existiera, Dios ya me conocía, me tenía en su propósito, sabía cómo quería que yo fuese. Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos. ¿Cuál es el fin de toda predestinación? Justificación, redención, es constituirse a la imagen de su Hijo. Transformará el cuerpo de nuestra bajeza por perfección para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Este texto pasa desapercibido. ¿No les parece muy grande la... Porque los que antes conoció también fue hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Jesús no es como aquel hermano mayor que dice, vengan mis hermanos, coman en mi mesa, yo les doy de todo, y usted lo sienta usted ahí atrajoso. No, lo viste con la misma gloria que usted tiene, que Él tiene. Y lo sienta a su mesa. Y lo considera su hermano. Esto le ha de acontecer a todos los que creen en su nombre. Y finalizando dice, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. ¿Hay alguno aquí que haya sido justificado por gracia, por la fe en Jesucristo? Todos, ¿cierto? Y a los que justificó, a estos también predestinó. Perdón, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Saben lo que es la glorificación? La resurrección. Entonces, el propósito de Dios, a través de la elección, es llevarnos a la justificación y a la glorificación.
para constituirnos en hijos de Dios conforme a la imagen de su Hijo. Para los que les gusta notar, Filipenses 4, versículo, Filipenses 3, 20 y 21. Disculpen, hermano, 3. Constituirnos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjense, quédense con esa idea de lo que es cuando se vayan. Piensen en eso. Miren lo que dice aquí. Filipenses 3, 20 y 21. Entonces, cuando yo ando en esta casa donde la choza se está echando a perder, ¿cierto? Todos los días se echa a perder la choza. Y dice, me viene a bien lo que dice aquí. 20. Filipenses 3, 20. Mas nuestra vivienda es en los cielos. ¿Se acuerdan que Corintios dice? Si la casa te recha y nuestra habitación se deshiciere, tenemos una habitación hecha de Dios en los cielos. Y se refiere a ser sobrevestido con la vida, ¿cierto? Ese día. Aquí dice, mas nuestra vivienda está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. El cual, o sea, cuando Él venga, ¿qué va a pasar? Él transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación por la cual puede sujetar o hacer que todo le obedezca. ¿Saben lo que es sujetar? Hacer que todo se le obedezca. Ahí entonces, primera Juan, esto, si no lo digo, se va a perder, creo. Primera de Juan 3, del 1 al 2. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Traten de relacionarlo con el versículo que leímos dentro. Transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante a su gloria. Cuando Él viniere, ¿cierto? Y miren lo que dice, cómo están unidos los pensamientos de los apóstoles, diciéndolo de forma muy distinta. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. O sea, esto de que Dios me haya predestinado para ser considerado su hijo es su amor. ¿Cierto? Y aquí dice entonces, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. ¿Qué está diciendo el resto del mundo entonces? Mientras no creen en Jesucristo, no le conocen. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos hijos de Dios por la fe, con los pecados perdonados. Pero la gloria que está en mi cuerpo no es la que todavía voy a recibir, todavía no ha llegado el momento de mi glorificación. ¿Cuál es el fin de la predestinación? Me conoció, me llamó, me justificó, ¿cierto? Perdón, me conoció, me predestinó, luego dice, me justificó, me glorificó, para que yo fuese hecho a la imagen de su Hijo en esa glorificación. Y aquí lo prueba el hecho. Como leímos en Filipenses, transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante al cuerpo de su gloria, cuando el día que Él venga. Y aquí me está diciendo, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él. El primogénito entre muchos hermanos, semejante a Él. Porque le veremos como Él es. ¿Qué día entonces seremos hechos semejantes a la gloria del Hijo de Dios cuando Él venga? ¿Cómo no nos va a amar Dios si nos ha concedido don tan grande? Ser llamado Hijo de Dios por no avergonzarnos y creer en Él como Hijo de Dios. Y además es saber que esto que en nosotros
puede más que nosotros mismos y toda nuestra carne, ¿cierto? Es un nombre de Dios, de la fe que ha puesto, predestinado de antes de la fundación del mundo. Bueno, todo esto entonces, ante el Dios invisible que nos vemos, tenemos la clara evidencia de que Dios sí existe porque está orando siempre en nuestra vida para esto. Dios les bendiga, mi hermano, les guarde, que lo que ya vamos a hablar haya sido de la noticia. Gracias. Amén.